Saludos, estimados alumnos. El día de hoy desarrollaremos el tema concerniente al caso dativo, parte 1. Como siempre, los invito a pasar a la pizarra. Дательный падеж. Antes de entrar de lleno en el tema, citaremos las palabras y verbos con los que trabajaremos durante el desarrollo del mismo. Aquí tenemos un listado de palabras o sustantivos con su respectiva traducción. Aquí tenemos un listado de verbos imperfectivos de este lado, perfectivos de este, bien, que significan lo mismo. Haremos lectura de lo señalado en cada uno de los listados. Подруга. Ученик. Задача. Сказка. Лиса. Волк. Новость. Друзья. Экскурсия. Правила. Движение. Приход. Гость. Мотоцикл. Давать. Дать. Объяснять. Объяснить. Помогать. Помочь. Мешать. Помешать. Запрещать. Запретить. Отвечать. Ответить. Радоваться. Обрадоваться. Принадлежать. En este listado de verbos tenemos unos que requieren de explicación adicional. Entre estos está el verbo dar. En ruso, davat, dat, que son los que utilizaremos en los siguientes ejemplos. La conjugación de los verbos pamoch, tenemos aquí, y priнадлежать, están en el apartado de el verbo. Y bien, antes recordaremos un poco la teoría de la estructura de la palabra. El verbo davat tiene terminación, sufijo, raíz y base. Como vemos, es posible que un verbo o palabra X que sea pueda prescindir, en este caso concreto, del prefijo. Глагол давать. Дать. Давать. Я даю. Ты даешь. Он, она, оно дает. Мы даем. Вы даете. Они дают. Este verbo pertenece a la primera conjugación. Tiene aspecto imperfectivo, es decir, hace referencia a una acción durante su proceso. Responde a las preguntas kamu, chimu. Дать. Я дам. Ты дашь. Он, она, оно даст. Мы дадим. Вы дадите. Они дадут. Este verbo no pertenece ni a la primera ni a la segunda conjugación. Tiene aspecto perfectivo, es decir, hace referencia a una acción como terminada. Responde a las preguntas kamu, chimu. Дательный падеж адресата. Caso dativo de destinatario. Muchos verbos
transitivos exigen la presencia de un objeto directo. Dicho objeto directo responde a las preguntas кого, что. En el caso acusativo, además del objeto directo, también exigen de la presencia del objeto indirecto, el cual responde a las preguntas кому, чему, en el caso dativo. Антон дает брату мяч. Кто дает брату мяч? Что Антон дает брату? Кому Антон дает мяч? Y bien, aquí tenemos el verbo dar. Está conjugado en tercera persona. Da. Antón es un nombre propio. Antón da al hermano, brat significa hermano, una pelota. Мяч. Мяч significa pelota. El verbo давать, dad, responde a la pregunta кому. Si responde a la pregunta кому, esto significa que el sustantivo será declinado en dativo, como estamos viendo aquí. Мяч es el objeto directo. Por esta razón, responde la pregunta что, tal como estamos viendo aquí. Dicho objeto directo responde a las preguntas кого, что. Hemos optado por что. ¿Por qué? Porque мяч, además de ser objeto directo, es un ser inanimado. Nuevamente, vemos que la pregunta, o mejor dicho, el verbo dar, давать, dать, responde a la pregunta кому. Дает брату. Кто дает брату мяч? ¿Quién le da al hermano una pelota? La pregunta dar responde a la pregunta кому. Por ende, el sustantivo debe estar declinado en dativo. En este caso, el objeto directo es un objeto de género masculino y es un ser inanimado. Por esta razón es que se formula la pregunta что. Nuevamente aquí vemos дает кому, брату. Что Антон дает брату. ¿Qué es lo que Antón le da al hermano? Aquí tenemos кому Антон дает мяч. Fíjense que ahora se cambió la figura. Ya no es кому. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que nos interesa es el objeto directo, no el indirecto. Bien, entonces aquí es que optamos por la pregunta to. ¿Qué? ¿A quién Antón le da la pelota? Objeto directo. Y bien, brat es un sustantivo de género masculino. Lo sabemos porque termina en consonante dura. Está en singular. Aquí vemos la declinación de este sustantivo en nominativo en los demás casos. En el genitivo, en el dativo, en el acusativo, en el instrumental y en el preposicional. Tenemos la frase anterior. Антон дает брату мяч. Antón le da al hermano una pelota.
Vuelvo a repetir, el verbo dar, davat, dat, responde la pregunta kamu. ¿Qué le da? Una pelota. Por esto o por esta razón es que se formula la pregunta to. ¿Qué? Antón, ¿a quién le, mejor disculpen, Antón le da al hermano una pelota? La pelota viene a ser el objeto directo. Fíjense, como estamos en el caso dativo, bien, debido a que tenemos un verbo que requiere del uso o la aplicación del caso dativo, es que nosotros hemos optado por esta. De todas estas declinaciones, optamos por la del dativo, debido a que el verbo davat, dat, lo requiere. Responde a la pregunta kamu. Como ustedes están viendo, en nominativo es brat y en dativo es brato. U es la declinación. Sabemos que este sustantivo es un sustantivo con terminación nula. U viene a ser, repito, la declinación. Cambiemos ahora este sustantivo. Ya no va a ser hermano, ahora será hermana. Siestra. Repito, siestra. Es de género femenino porque termina en A. Todo esto lo hemos visto anteriormente en la clase en la que justamente hablábamos de cómo reconocer el género de los sustantivos, además de la formación de su número, de su plural. Bien, estas son todas las declinaciones del sustantivo siestra en nominativo. Aquí en el genitivo es siestri, en el dativo siestrie, en el acusativo siestru, en el instrumental siestroi y en el preposicional siestrie. Y bien, tenemos la misma oración, simplemente hemos cambiado el sustantivo. En vez de brat, ahora es siestra. Antón le da ¿a quién? A la hermana una pelota. El verbo davat, dat, responde a la pregunta kamu. Esto implica que el sustantivo esté declinado en dativo. Siestra, sistrie. Repetimos de nuevo, miach viene a ser el objeto directo. Por esta razón es que se formula la pregunta o responde a la pregunta sto. Bien. Fíjense, hemos optado solamente por el dativo. ¿Todo por qué? Porque este verbo es el que requiere que el sustantivo siestra, que vemos aquí en nominativo, sea declinado en dativo. Sistrie. Esta es la declinación en el dativo. Brat y siestra, hermano y hermana, son el objeto indirecto. Y miach, que significa pelota, es el objeto indirecto. Урок окончен. До свидания.